Y vamos a hablar de un texto bastante conocido quizás para todos ustedes. Conocido, pero a veces los más conocidos son los que menos profundizamos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién no conoce Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar, a meditar en Juan 3:16? Cuán profundo es Juan 3:16 y cómo ese texto nos habla del Evangelio, de la obra de Cristo, del amor de Dios y de cómo Él, por amor a nosotros, los pecadores, entregó a su propio Hijo. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. Ahí va a estar nuestra lectura de la palabra del Señor. Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Y el texto conocido ahí es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar al Señor y luego leer el verso 31 al 38. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar tu bendición, queremos pedirte, Señor, que tú estés con nosotros en esta exposición de tu palabra, que sea para el provecho espiritual de mis hermanos, para la salvación de aquellos que no te conocen. Padre, oramos, Señor, rogando que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que Padre, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu y que podamos ver, Señor, las maravillas que hay en tu ley. Abre nuestro corazón y ayúdanos a entender, Señor, que debemos vivir vidas santas, vidas entregadas, vidas completamente rendidas a ti. Ayúdanos a comprender que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por la obra de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Note, eso es importante. En el último punto del sermón nos vamos a centrar en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No te mediten eso. Jesús dice a los que creían en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, Jesús en este pasaje le hace ver a estos hombres, que usted puede leer a continuación, porque tomé esa sección de esta conversación que él tiene con estos judíos que supuestamente habían creído en él, y Jesús en los versos siguientes les dice, el verso 38 dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de su Padre celestial, pero ustedes hablan y hacen lo que han visto cerca de su Padre. Entonces les da a entender que el Padre de Jesús no es el Padre de ellos. Y en los versos siguientes, en el 44, Jesús le dice: ustedes son de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. O sea, finalmente lo que evidencia quién es su padre es lo que ustedes hacen y cómo viven y cómo permanecen. Entonces, hermanos, a nosotros muchas veces nos gusta hablar de que somos hijos de Dios. Y eso es hermoso. Pensar en eso, hablar de que somos creyentes, hijos de Dios, es algo realmente maravilloso. Dice Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un deleite el pensar en el gran privilegio que nosotros tenemos como cristianos, el saber que hemos sido perdonados, que todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido librados del infierno. Tenemos lo más valioso, que es Cristo mismo, nuestro Señor, el tesoro más grande que un creyente, que una persona puede tener. Hemos conocido a Dios verdaderamente, y a veces hablamos de esas cosas. Entonces es tan tremendo tener una esperanza bienaventurada. Aún si sufrimos en este mundo, si nos toca padecer,
podemos los creyentes verdaderos sufrir con esperanza porque tenemos al Señor Jesucristo. Y a veces nos jactamos de esos tremendos privilegios, nos gozamos en saber, como dice la Escritura, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Disfrutamos de la comunión de la iglesia, disfrutamos de la hermandad. Yo trato de disfrutar de cada día del Señor, porque puedo ver a mis hermanos cuando vengo para acá o cuando estoy en San Carlos. Disfruto de la exposición de la palabra cuando otro la expone. Disfruto cuando estoy predicando. Disfruto de la lectura de la palabra de Dios. Es algo realmente maravilloso. Realmente todos los privilegios que nosotros tenemos como cristianos. El Señor nos ha dado también, dice la Biblia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, que ser cristiano, ser un creyente, es mucho más que simplemente recordar o pensar en las bendiciones que nosotros tenemos. Es mucho más que eso. A veces, lamentablemente, sabemos esas verdades, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que hemos sido perdonados, que no hay condenación en Cristo, pero vivimos vidas mediocres, vidas que tienen mucha similitud a nuestra vida antigua. A veces, si hacemos comparación en nuestra vida sin Cristo y nuestra vida como cristianos, no hay tanta diferencia más que voy a la iglesia y leo la Biblia de vez en cuando. Vidas practicantes del pecado, vidas que aman al mundo, corazones que aman al mundo y sus deseos, y que evidencian que quizás no han sido verdaderamente libres. Como dice este texto, que no han conocido la verdad. Finalmente se evidencian vidas no transformadas, vidas solamente de apariencia, pero que no caminan en la fe verdadera. Hermanos, nosotros no podemos bajar los estándares de lo que el cristianismo un día fue. Usted puede leer el libro de los Hechos y ver la transformación del Señor en la vida de esos creyentes. Puede ver la vida de los apóstoles, de los discípulos, y puede ver cómo el Señor fue transformándolos y cambiándolos de gloria en gloria. Cómo fueron ellos perseverando y sirviendo a Cristo a tal punto de estar dispuestos a dar su vida por esa verdad, por lo que ellos creyeron, por lo que ellos vieron. Muchos simpatizan con la fe. Yo me he encontrado en la vida cristiana, en mi vida como pastor, y quizá usted en la vida de cristiano, evangelizando, hablándole a otros del Señor, que muchos simpatizan con la fe. Quizás cuando le habla a sus propios familiares, me pasa con algunos míos, que simpatizan mucho con la fe. Ellos creen en Dios, a ellos les gusta visitar de vez en cuando la iglesia, pero no son cristianos. No han sido verdaderamente transformados. Una simpatía a la fe, el sentirte bien en la iglesia, no es una señal de que tú eres un cristiano verdadero. Las marcas de un cristiano verdadero son distintas, son mucho más que eso. Las marcas de un cristiano verdadero, que Jesús mismo lo dijo, son aquellos que permanecen en su palabra. Son aquellos que viven vidas transformadas, no vidas sin errores. Todos tenemos errores y pecamos y fallamos, pero vidas que realmente han sido transformadas por el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Juan, mientras usted lo lee, si puede leerlo, se da cuenta que podemos ver mucho la incredulidad de los judíos. Juan habla mucho de creer, de los que creen, tanto verdaderamente como falsamente, hace una diferencia. Por ejemplo, en el texto que les recité de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, está hablando de un creer verdadero, de un confiar plenamente en la obra de Cristo para salvación. Aquellos que confían en Cristo son los que le reciben, son los que son llamados hijos de Dios. Pero en otro pasaje dice que muchos del pueblo creían en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres. O sea, creían en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos simplemente tenían una fe profesante, una fe que no era fe de salvación, una fe que no había transformado sus vidas. Mucha gente dice, yo creo en Dios, leo la Biblia de vez en cuando, conocen incluso algunas cosas de Dios, han estado en iglesia muchas veces, pero no han sido transformados por el poder de Dios, no han sido libertados todavía por Cristo, porque siguen viviendo la misma vida que antes vivían, siguen sumergidos en el pecado, siguen viviendo esclavos a esos pecados, a esos deseos que antes tenían. Porque no han creído verdaderamente
no han creído con una fe salvífica, no han creído con una fe donde han confiado plenamente en la obra de Cristo para salvación, sino que simplemente hay una simpatía por el Evangelio. Pasaba mucho en los tiempos de Cristo. Imagínense viendo al mismo Mesías, al mismo Cristo, haciendo milagros. Al Señor, imagínense, ningún predicador como nuestro Señor Jesucristo, que hablaba con poder, con autoridad de su misma palabra. Pero aún así es tan fuerte la incredulidad del corazón del hombre que esos hombres no creían. Jesús podía hacer un milagro frente a sus ojos y aún así no creer, aún así cuestionarle porque sanaba en el día de reposo. Cuando sanó al paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5, Jesús sana a un hombre paralítico de muchísimos años, estando así. Y los hombres, ¿por qué sanaste en el día de reposo? En vez de impresionarse por ese tremendo milagro del Señor, le preguntaban por qué había sanado el día de reposo. Eso es lo que hace la incredulidad en el corazón. Puede tener al mismo Cristo aquí enfrente, pero si no tiene una fe que confíe en Él, Él no va a poder ver con ojos espirituales. Entonces esta gente tenía frente a Jesús y no creían. Y menospreciaban su palabra. Y menospreciaban todo lo que Cristo decía. Y yo desafiaba la otra vez a los hermanos de Zacarías y les decía, es tremendo pensar en eso, ¿cierto? Es tremendo pensar en estos fariseos incrédulos que no creían en la palabra de Dios, que menospreciaban todo lo que Cristo decía. ¿Usted haría eso estando frente a Cristo? Quizás tú dices, no haría eso estando frente a Cristo. Pero sabe que lo hacemos. Cuando tú no lees la palabra diaria, tú menosprecias su palabra, al igual que estos fariseos. Cuando tú no pasas tiempo con el Señor, tú estás diciendo, yo no te necesito, Jesús. Y lo hacemos inconscientemente. Rechazamos al Señor, menospreciamos su palabra por la incredulidad que hay en nuestro corazón. Entonces, es un texto conocido, pero a veces, como decía, poco meditado. Hablaremos en qué consiste esta verdad. Esa verdad que nos liberta, esa verdad que nos hace libres. Versos 32 al 34, vamos a dejar el 31 para el final. Es una verdad que nos habla Cristo aquí, que nos libra del pecado y nos libra de la esclavitud al pecado, hermanos. Y eso es una marca de un cristiano verdadero. Dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿En qué consiste esta esclavitud? Bueno, si usted va a los tiempos antiguos, un esclavo es alguien que ha sometido su voluntad a otro. Alguien que ha sido comprado, ha sido hecho cautivo, alguien que ya no se pertenece a sí mismo. Cuando hablamos de un esclavo hablamos de eso, de alguien que no se pertenece a sí mismo, que fue vendido para que ahora otro lo domine, que le debe completa obediencia a su amo, que ya no tiene vida, que ya no tiene voluntad, sino solamente él tiene que obedecer a aquel que es su amo. No tiene proyectos, no tiene sueños, no tiene otra visión, sino la visión que su dueño le imponga. O sea, está en manos completamente de otro. Donde ese hombre está en manos de otro y puede hacer con él lo que le plazca. Habían amos muy buenos, amos que trataban muy bien a sus esclavos, les dejaban formar familia, los atendían bien, les daban su comida, su casa. Eso regula Pablo con los amos que eran cristianos y con los esclavos que eran cristianos. Pero habían otros que eran muy duros, muy malos, muy crueles y los golpeaban, los maltrataban. También la Biblia habla de eso. Pero aquí nos está hablando de esa esclavitud, de que tu voluntad, de que tu vida más bien, sea sometida a otro. Gracias a Dios ya no existe la esclavitud, desde hace unos siglos atrás fue abolida, usando los principios también de la palabra del Señor. Pero nos está hablando este texto de la esclavitud, una esclavitud mucho mayor, que es la esclavitud al pecado. La Biblia dice que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto de Edén. Dios nos había creado libres, todo lo que Dios había hecho era perfecto, y Dios había creado al hombre justo, sin ninguna perversión, pero dice Eclesiastés que el hombre decidió buscar muchas perversiones. Entonces, nuestros padres pecaron y perdieron esa libertad con la cual Dios los creó. Dios creó al hombre libre.
Pero al pecar, al desobedecer al Señor, perdieron esa libertad y su voluntad, su corazón, su vida fue esclavizada completamente al pecado. El hombre es esclavo de su pecado desde que Adán y Eva cayeron. Desde que Adán y Eva pecaron. Ellos rompieron el pacto que habían hecho con Dios. Y no solamente cayeron ellos, sino toda su posteridad, toda su descendencia, toda la simiente después de ellos. Dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esas consecuencias también que tuvo el pecado cayeron sobre nosotros. Dice la Biblia que en el Salmo 51, David dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado viene arraigado en el corazón. Cuando nosotros vemos a un bebé tierno, precioso, ¿cierto? Bello, podemos ver también en él las marcas del pecado. Ese pecado, ese bebé viene contaminado por el pecado. Viene con una naturaleza pecaminosa dentro que poco a poco va a ir desarrollándose. Que poco a poco va a ir mostrándose. Y por eso es que nadie le enseña a llorar, nadie le enseña a desobedecer, nadie le enseña a enojarse, a echar la patita a los bebés. Y cuando quieren golpear a su hermano y son pequeños y hacen toda la fuerza que si fueran adultos en ese momento matarían al hermano. Pero porque son bebés no le hacen daño. Pero muestran la depravación que hay en el corazón. Porque en pecado somos concebidos. Ese pecado viene por naturaleza. Viene desde la concepción, desde los padres, desde Adán y Eva. Y pasa a todos los hombres por cuanto todos pecan. Entonces, nacemos esclavos al pecado. Nacemos en esa esclavitud. Nuestros corazones están inclinados de continuo al mal, dice la palabra de Dios. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros sueños, nuestros anhelos más íntimos están contaminados por el pecado, están teñidos por ese pecado con el cual fuimos dañados. Hasta el comer, beber y respirar está contaminado. Hasta nuestro arrepentimiento está contaminado por el pecado. Entonces la rebelión es la marca del corazón del hombre. La rebelión está arraigada en el corazón. Dice la Biblia en Proverbios que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. O sea, el muchacho viene con un corazón rebelde. Por eso que dice que la vara de la corrección la alejará de él. Por eso que debemos educar a nuestros hijos. Enseñarles. Porque la rebelión viene marcada en su corazón. Pero también sabemos que fuimos creados para adorar. El hombre fue creado para adorar a Dios. Pero el pecado también le ha llevado a inventar ídolos, a hacer dioses de toda clase, y lo hacen a su imagen y a su semejanza. A la imagen del hombre, a la imagen de su propio corazón. Estamos en un tiempo también donde esta libertad, esta palabra libertad, ha sido manoseada, ha sido mal usada. Se le llama libertad a lo que no es libertad, al pecar. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo al pecado. En el huerto del Edén. Por ejemplo, la gente le llama libertad a la homosexualidad. ¿Qué exigen hoy? Amor libre. Amor es amor. ¿Has escuchado esa frase? Oye, amor es amor. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Y muchos cristianos, porque dirían cristianos progresistas, ¿cierto? Que caen en ese juego. Y para ellos amor es amor. Pero ¿qué la Biblia? ¿Qué Dios dice que es amor? La Biblia llama amor de pareja, al amor, a ese mandato de obediencia que va acompañado de un sentimiento entre un hombre y una mujer. Cuando es entre un hombre y un hombre, cuando es entre una mujer y una mujer, la Biblia no le llama amor, la Biblia le llama perversión, pecado, esclavitud al pecado. No es amor. Porque amor es lo que Dios define que es amor. Justicia es lo que Dios define que es justicia. Verdad no es tu verdad o mi verdad, es lo que Dios define que es verdad. Entonces, están manoseadas muchas de las palabras que usa la palabra del Señor. Por ejemplo, al aborto se le llama aborto libre, hay que ser libres, ¿cierto? Por eso hay que tener un derecho a abortar. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por sus deseos, por sus pasiones. Porque el hombre no es libre verdaderamente.
sino es esclavo a sus propios pecados. Eso se llama esclavitud. Lo que el hombre cree que es libertad es esclavitud total al pecado. Mostrar lo esclavizado, lo amarrado que están a su propio corazón, a sus deseos y al pecado y al diablo. Por eso dice Jesús, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El hombre, el mundo está esclavo a sus propios deseos. Tú no puedes decir, hermano mío, que eres libre verdaderamente si sigues esclavo a tus propios deseos. Si sigues esclavo a los mismos pecados que antes vivías. Si sigues esclavo a tu propio corazón. Porque la verdadera libertad, la libertad que Dios habla en este texto, solo te la puede dar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo mismo y todo lo que proviene de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y todo lo que proviene de Cristo, su palabra. Mi palabra es verdad. Todo lo que proviene de Él es verdad. Y solo Cristo puede hacerte verdaderamente libre. Verdaderamente libre significa que ya no vivo esclavo a los mismos pecados. Que ya no vivo esclavo a los mismos deseos. Sino que ahora soy libre para seguirlo a Él. Para obedecerlo a Él y para permanecer en Él. Tal cual como Él creó al hombre en el huerto del Edén. Entonces esa libertad solamente proviene de Cristo. Esta gente orgullosa, esta gente rebelde, no reconocía su esclavitud. Ellos creían ser libres. Tú vienes a hablarnos de libertad, le dicen a Jesús, y nosotros jamás hemos sido esclavos. Hermanos, jamás habían sido esclavos, si desde que salieron de Egipto eran esclavos. Habían sido esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos, y ahora estaban siendo esclavos de los romanos, y jamás habían sido esclavos, dicen estos hombres. Y tú dices, nos habla de libertad a nosotros, que somos hijos de Abraham. Y Jesús después le dice, no lo vamos a ver ahora, pero Jesús después le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. El diablo es su padre. Entonces, para que tú puedas ser verdaderamente libre, tienes que acudir al único que pueda hacerte libre, a la verdad. Esa verdad es Cristo. Versos 35 y 36 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, el Señor Jesucristo, es el único que puede libertarnos. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Esa libertad que Jesús habla aquí es una libertad que nos libera de la culpa del pecado, que nos libera de la condenación por su sangre preciosa. Dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos librados de la ira de Dios, somos librados de las consecuencias del pecado y somos librados de la condenación. Podemos ahora mirar hacia adelante con valentía. Mirar el día del juicio y saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que son verdaderamente creyentes. Que nadie puede acusar, como leíamos en el estudio, a los escogidos de Dios. Que somos liberados, somos renovados, somos convertidos, somos santificados, somos adoptados. Ya todos nuestros pecados no recibirán el pago que merecen. O sea, ha sido totalmente hecho libre para ahora seguir a Cristo. Entonces, todo verdadero cristiano, todo aquel que es verdaderamente libre, acude a Cristo con fe. Corre hacia Cristo. Corre hacia esa verdad que lo puede libertar. Mira esa verdad que puede hacerlo libre y va hacia Él y quiere abrazarlo y quiere hacer de Él su mayor tesoro. Quiere hacer de él lo más grande en la vida. Esa libertad es su porción para siempre. Dijo el salmista, Jehová es la porción y la herencia de mi copa. Él es todo para mí. No necesito nada afuera de Él. Entonces aquel que ve a Cristo como su verdadera libertad, acude a Él por la fe. Corre hacia Él. El saber que ya la tumba no puede ni siquiera retener nuestros cuerpos, que ya la muerte, el pecado, ni el diablo no tiene poder sobre nosotros, es algo realmente maravilloso para aquellos que acuden
verdaderamente a Cristo. Entonces la verdadera libertad implica que ya no somos dominados por el pecado, hermano. Entonces ahí es cuando nosotros debemos analizarnos. ¿Sigo siendo yo dominado por el pecado? ¿Siguen dominándome mis deseos y pasiones? ¿A qué pecado yo sigo siendo esclavo y sigo practicándolos una y otra vez y no puedo salir de ahí? ¿Por qué no puedo salir de esos pecados? La Biblia dice que solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, definamos libertad según la Biblia. Libertad según la Biblia no es hacer lo que se me antoja, sino que libertad es por primera vez desear y poder hacer lo que verdaderamente debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? La voluntad de Dios. Eso es libertad. Cuando una persona por primera vez puede hacer lo que verdaderamente debe hacer y fue creado para hacer, que es la voluntad de Dios, es entonces cuando es libre. ¿Pero qué piensa el mundo? Que libertad es hacer lo que se me antoja. Eso no es libertad, eso es esclavitud al pecado. Cuando yo hago lo que se me antoja, entonces yo estoy haciendo esclavo al pecado, esclavo a mis propios deseos, esclavo a mis propias pasiones, a mis propias concupiscencias que me hacen pecar y fallarle al Señor. Pero quien va a Cristo, quien acude a esa verdad, ya no tiene más deuda con el pecado. El pecado ya no te puede reclamar como su dueño. ¿Recuerdan lo que dijimos acerca de la esclavitud del esclavo? No tiene voluntad, su dueño lo manda. Pero cuando tú acudes a Cristo y eres verdaderamente libre, ya el pecado no te puede reclamar a ti. Entonces un creyente entiende que ya no es esclavo al pecado y que ya tiene libertad en Cristo y que ya es victorioso en Cristo, por lo tanto ya va a abandonar esos pecados por amor a Cristo. Va a entender que no es esclavo de esos pecados, que puede vencerlos en Cristo. No en sus propias fuerzas, pero en el Señor. Porque ya no tiene dominio sobre nosotros, porque Cristo pagó el precio de nuestra maldad. Para que los esclavos fuesen libres, tenían que pagarse las deudas para su libertad. Tenían que pagar el precio para que ellos pudieran ser libres. Nosotros éramos esclavos al pecado, pero la deuda era una deuda de un valor incalculable. Nosotros no podíamos pagarla, pero Cristo la pagó. Él sí podía. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Él nos liberó para nosotros poder ser verdaderamente libres. Él venció donde nunca antes el hombre había vencido. Donde nosotros éramos esclavos, Él lo venció y lo mató en la cruz. Él es nuestro libertador. Él es nuestro salvador. Por eso dice la Escritura en Corintios, dice que por precio hemos sido comprados. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Debemos glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, porque son de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, un momento solamente y volveremos inmediatamente a Juan 8, pero Romanos capítulo 6. Versículo 6 dice, sabiendo esto, bueno, sabemos los creyentes esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado con él. Con Cristo somos crucificados y con Cristo resucitamos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese cuerpo que estaba esclavo al pecado, esa naturaleza que estaba esclava al pecado, fue destruida con Cristo en la cruz, para que ya no le sirvamos más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿A quién debemos presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestro ser por completo? A Dios, y no al pecado, hermanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
considerémonos muertos al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que ya la ley que nos condenaba no tiene dominio sobre nosotros, ya no nos condena. No es que ya no obedezcamos la ley, sino que la maldición de la ley ya no ejerce dominio sobre nosotros, ya no nos dice estás muerto si no me obedeces. Sino que Cristo, en la gracia, en su gracia infinita, en su gracia abundante, le dijo a la ley, yo pagué el precio por él. Yo la cumplí por él. Por lo tanto, ya esa ley no nos condena. Sino que ahora podemos amar a Cristo con todo nuestro corazón y podemos obedecer esa ley por amor a Él. No por miedo a la condena, no por miedo a la muerte, sino por amor y obediencia a Él. Entonces, la única forma de huir de la esclavitud al pecado es huir hacia Cristo. Es nuestra única vía de escape. ¿Ha visto en algunos lugares donde dice vía de escape? Bueno, nuestra única puerta de escape es Cristo Jesús. Ninguna otra. Solo en Cristo podemos tener salvación, solo en Cristo podemos tener libertad, porque Él pagó el precio. Con Él fuimos crucificados. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fuimos crucificados con Él y resucitamos con Él. Nosotros éramos esclavos al pecado y para poder liberarnos de ese yugo, de esa esclavitud, la única opción para nosotros era morir. Teníamos que morir y nacer de nuevo. Era la única forma de librarnos de esa esclavitud. Y cuando Cristo pagó el precio de nuestra maldad, Él murió y nosotros morimos con Él. Y quedamos libres de esa esclavitud. Pero no quedamos en la muerte, sino que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él para una nueva vida, para Él, para su gloria. Eso es base, central en el Evangelio. Eso es central en nuestras vidas que han sido transformadas por el Evangelio. Por eso que ya no podemos vivir como antes, porque nuestra vida ha sido hecha nueva. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos transformados por el Señor. ¿Vives una vida transformada? ¿Puedes decir que eres verdaderamente libre? ¿Puedes decir que eres un nuevo hombre creado a la imagen de Dios? Creado a la imagen de Cristo. ¿Puedes decir que ya no eres esclavo del pecado, sino esclavo de la justicia? ¿Que ya el pecado no es nuestro amo? ¿Que has creído en esa verdad en Cristo, que verdaderamente Él te hizo libre? Porque si no has creído, porque si no has corrido al Hijo, si no has acudido a Cristo, entonces no eres verdaderamente libre. Sigues esclavo de esos pecados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora sí vamos al verso 31. Porque los verdaderamente libres, ¿cómo puedo saber que yo soy libre? Que yo realmente he creído en Cristo. Bueno, los libres, los creyentes, los hijos de Dios perseveran. Perseveran. Dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ojo que solo quienes, está diciendo Jesús, quienes permanecen en su palabra, son los que realmente son discípulos de Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros podemos aparentar ser discípulos. Que podemos decir ser discípulos o falsamente discípulos y no permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hoy, incluso dentro de las iglesias, hermanos, incluso predicando desde los púlpitos, dicen ser cristianos, dicen conocer a Cristo, pero no permanecen en la palabra de Cristo? No permanecen en su palabra. ¿Cuántos dicen yo soy cristiano, pero siguen siendo guiados por sus propios deseos, por su propia voluntad, y no hay una pizca de intención de obedecer a Jesús, de lo que Él nos manda en su palabra, porque no permanecen en su palabra? Todos esos son falsos discípulos, porque Cristo dice que los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. ¿Qué pasó en Juan capítulo 6? Juan capítulo 6,
Jesús, dice la Biblia, que le sigue una multitud de hombres que estaban impresionados. Jesús los había alimentado con panes, peces, había hecho milagros, muchos estaban buscando sanidades y una multitud gigante le seguía. Pero Jesús ahora comenzó a revelarse como quién es, como la vida eterna, como la salvación, como el pan de vida que descendió del cielo, que si ellos comían de ese pan, no iban a tener hambre jamás. No trabajen, les dice Jesús, por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y comienza a revelarse y a enseñarle quién es Él, y a enseñarle el evangelio que deben seguir y lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Y saben lo que pasó? Muchos de esa multitud, dice, que volvieron atrás y ya no estaban con Jesús. Porque dijeron lo siguiente: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque no podían permanecer en la palabra. Porque una persona que no es un verdadero discípulo, que ha sido transformado por el Señor, no, es muy duro esto para seguir a Cristo. Es muy dura la palabra. Y ellos dijeron, dura es esta palabra. Y desde entonces, muchos volvieron atrás y ya no estaban con Jesús. Yo siempre digo esto, pero Jesús ahí no estaba llorando, no se puso a llorar. ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué no están conmigo si yo soy la verdad? No, Jesús no comenzó a lamentarse. Él provocó eso para mostrar quiénes eran verdaderos discípulos. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Miró a los verdaderos discípulos, a los 12. ¿Y sabe lo que le dijo? Aunque 11 solamente eran verdaderos. ¿Acaso quieren irse ustedes también? ¿Quieren seguirlos ahí? Pero saltó Pedro en representación de los 12. Pedro, con todos sus errores, es un verdadero discípulo. Y él dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que dice un verdadero creyente. ¿A quién voy a ir? ¿Dónde voy a acudir si solo aquí está la verdadera palabra? Si solo en Él persevera. Un verdadero discípulo persevera en la palabra de Dios. Si perseverareis o permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Estás perseverando en la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios tu deleite? ¿Te alimentas cada día de las palabras de Cristo? También queda claro, hermanos, que no se trata de solamente comenzar en la fe. En la vida cristiana, usted puede haberlo visto, no sé cuántos años llevo de cristiano cada uno. Yo llevo 21 años de creyente. Y en mis 21 años de creyente he visto a muchos quedar en el camino. Gloria a Dios que Él me ha preservado, que Él te ha preservado. Pero he visto a muchos quedar en el camino. Yo estaba a punto de quedar en el camino también, pero Dios me ha guardado. Pero ¿saben lo que nos enseña eso? Que no importa cómo comienzas la carrera. Lo que importa es terminar la carrera. Pocos pueden llegar al cielo, lo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla en sus últimos días de vida, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tú puedes decir, no, que yo cuando hace 10 años atrás, cuando me convertí, no, yo servía al Señor, yo evangelizaba, yo hacía esto. ¿Qué importa si tú hacías todo eso si hoy no lo haces? ¿Qué importa si tú perseveraste un día fielmente si hoy no eres fiel? No importa cómo hayas comenzado la carrera. Lo que importa es que la termines bien. Que la termines perseverando, permaneciendo. No importa lo que tú hayas hecho antes. No puedes vivir de las glorias pasadas. Tú tienes que seguir hoy fiel a Cristo. O a lo mejor empezaste más o menos la carrera. Algunos empezaron más o menos, pero en el camino fueron enderezándose. En el camino fueron afirmándose en la fe. Y gloria a Dios, porque Dios los ha guardado y han perseverado como evidencia de ser cristianos y se han afirmado en el camino. Eso sí es muy valioso. Pero muchas personas viven de glorias pasadas. Me he encontrado con muchos, cuando uno evangeliza con personas que fueron creyentes alguna vez, que fueron a una iglesia alguna vez. Y siempre, normalmente, sobre todo cuando vienen en contextos carismáticos, siempre me dicen, que no, que yo tengo un testimonio muy lindo que contar.
Y yo pienso dentro de mí, no se lo digo para no ofenderlo, obviamente, pero yo pienso dentro de mí. ¿Qué importa que tengas ese testimonio si hoy no perseveras en eso? Si hoy no sigues a Cristo. Si olvidaste de todo lo que el Señor hizo por ti, supuestamente. ¿Qué importa haber caminado bien si hoy día no andas bien? Si hoy día andas cojo. Necesitas terminar bien la carrera. Puesto los ojos en Jesús. Como dice la palabra del Señor. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso dice la Escritura. O sea, el que persevera está evidenciando que es un verdadero creyente. Eso quiere decir el texto. Y es verdaderamente salvo. Muchos comienzan con dudas, no parecen muy convencidos, pero como decía, en el camino se afirma. Debes afirmar tu fe. Dice la Biblia que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo sea sanado. Debemos levantar nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas. A veces nos paralizamos por el engaño del pecado, porque aún estamos esclavos a ciertos pecados y no entendemos que ya hemos muerto a esos pecados y que podemos ser libres en Cristo. Hermano, ¿qué otra cosa que el pecado nos aparta del Señor? ¿Qué otra cosa que nuestro propio pecado? Cuando andamos mal, es por culpa nuestra, hermano. Cuando andamos por el piso espiritualmente, es por nuestro pecado, no hay otro culpable. Debemos arrepentirnos y levantarnos y seguir adelante. Confesar y apartarnos, porque ahí alcanzaremos misericordia, dice Proverbios. En el capítulo 2 de Juan, capítulo 2, un momento. Versículo 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Ellos no creían verdaderamente tampoco. Jesús conocía su corazón. No importa cuánto tú digas conocer a Jesús. Lo que importa es si Jesús te conoce a ti. Porque a los que no conoce, Él le dirá un día, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos le dirán, en aquel día, dice antes del texto, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero el Señor les va a decir, les declarará, nunca os conocí. Porque el Señor conoce a sus ovejas. Y las ovejas del Señor oyen su voz, dice Juan 10, y le siguen. Le siguen, le obedecen, permanecen en su palabra. Conocen quién es su pastor. Conocen quién los guía. Conocen a Cristo. Y le siguen. En el capítulo 8, en el que estamos, en el verso 59, bueno, el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, que supuestamente habían creído en Él. Y en el verso 59, miren lo que dice, del capítulo 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Estos mismos, con toda la multitud, estos mismos que habían creído en Él, ahora querían tomar piedras y arrojárselas después que Jesús le había hablado la verdad. Después que Jesús le había dicho que eran esclavos del pecado. O sea, no era una fe verdadera. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor no tiene necesidad de que tú le expliques, Señor, yo soy aquí y acá. El Señor sabe todo lo que tú eres. Sabe lo más profundo de tu corazón, sabe lo más profundo deseo, los más profundos pecados que hay en nuestras vidas. Sabe si nuestro deseo de seguirle a Él es sincero o no. Él lo sabe. Sabe si somos discípulos verdaderos de Él o no. Él lo conoce todo. Dice la palabra que aún en el Salmo 139 aún no está la palabra en nuestra boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce nuestro sentarme, nuestro levantar. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, dice el Santo. Nada está escondido delante de Él. Dice Hebreos capítulo 4, verso 13,
que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. No puedo esconderlo, no puedo impresionarlo. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Por todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Él conoce tu corazón. Ahora tú debes examinar, porque Él te conoce. ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente sincero con Dios? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente soy un discípulo de Cristo? ¿Realmente persevero en las palabras de Cristo? Porque los que perseveran en su palabra son los que verdaderamente son sus discípulos. Muchos dicen ser discípulos de Cristo, pero no son capaces de abandonar sus pecados. No son capaces de correr a Él y dejar de vivir las vidas que vivían antes. No son capaces de desechar sus inmundicias, sus fornicaciones, sus pecados. ¿Por qué? Porque no son verdaderos discípulos, porque siguen siendo los mismos que antes. No te atrevas, esto es una advertencia, no te atrevas a decir que eres un discípulo de Cristo si puedes vivir tranquilo ignorando su palabra. No te atrevas. No digas yo soy un discípulo de Cristo e ignoras la palabra de Dios, si no tienes hambre de conocer su palabra, de obedecerla. No te atrevas a decir que eres un discípulo de Cristo si tu visión de la vida está moldeada por el mundo y no por la palabra de Dios. Está moldeada por las filosofías de hombres, por las películas de Hollywood, por la música de este mundo. Yo decía a los hermanos otro día, lamento tanto a veces ver hijos de creyentes, que eso evidencia a sus padres también, que quieren ser más como Cristiano Ronaldo que como Messi, que como Cristo, que aman la palabra de Dios. A mí me gusta mucho el fútbol, de repente veo fútbol, pero no me interesa ser como Messi, no me interesa ser como Cristiano Ronaldo, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Esa es mi meta. De hecho, cuando vivía en Santiago, en muchas actividades o partidos me tocó encontrarme con famosos, con tenistas. Una vez en el estadio vi a los tenistas, Fernando González, Nicolás Mazú. La gente le saca fotos con él. Bueno, me interesa sacar una foto con él. Y no digo que esté malo sacarse una foto con un famoso, está bien. Pero no me interesa. Realmente, porque son personas comunes y corrientes, igual que yo. Esclavos a sus propios deseos y pecados. Pero lamento que hay creyentes más pendientes de las farándulas que de aprender de Cristo, que de aprender de Dios. Tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Y qué es lo que rige nuestra vida? ¿Qué es lo que moldea nuestros pensamientos? La Biblia dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y no según Cristo. El día de la madre yo predicaba un sermón acerca de la madre y de la importancia de criar hijos para la gloria de Dios y la importancia que tiene el rol de la madre en la Biblia, que hoy día es menospreciado en el mundo. Vi una publicación del Ministerio de Salud, hermano, de los médicos, del ministerio donde están todos los médicos de Chile, que hoy día está politizado e ideologizado. Y decía en la campaña de su vacunación que debían vacunarse las personas gestantes, no las mujeres embarazadas, sino las personas gestantes, dando la posibilidad de que una persona que se considere hombre pueda ser una persona gestante también. Hermano, eso ya va en contra no solamente de la moral, de la palabra de Dios, sino en contra de la lógica, en contra del sentido común. Llega a ser estúpido que médicos puedan creer eso. Entonces, el problema es que hoy día muchos creyentes, y uno lo ve en los jovencitos, no quieren ser padres. Quieren casarse y no ser padres. Es diferente que Dios nos te dé la posibilidad por A, B o C, sabemos los misterios de Dios, de ser padre, pero otra cosa es que un matrimonio cristiano no quieran tener hijos. Es ilógico, es contra la palabra de Dios, es contra el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque las filosofías del mundo, las ideologías del mundo se han metido en la mente
de los creyentes. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, si tú ya has conocido la verdad, si el Hijo te ha hecho verdaderamente libre, no te atrevas a vivir como el viejo hombre que era esclavo de los pecados. No puedes vivir como antes. Tú ya no eres esclavo. No aceptes órdenes del pecado. No aceptes órdenes de tu viejo dueño, de tu viejo amo. Tú eres ahora siervo de Cristo, siervo de la justicia. Síguelo a Él con todo tu corazón. Porque Cristo murió por nosotros. Hoy vemos tanta apostasía. Yo creo que la Escritura señala. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? En Hebreos, que habla mucho acerca de la apostasía. Dice que si pecaremos voluntariamente, o sea, si vivimos en el pecado, permanecemos en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque usted sabe que la apostasía se refiere a esas personas que dicen ser creyentes, que están dentro de esa iglesia buscando del don celestial, pero realmente no han sido transformados. Entonces, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber recibido la palabra, saber lo que la palabra dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Luego cita el Antiguo Testamento y dice, la ley decía, dice ahí el escritor de Hebreos, el que viola la ley de Moisés, ¿qué pasaba con él? Muera irremisiblemente. ¿Qué pasaba con un hijo que se era rebelde con su padre? Lo apedreaban. ¿Qué pasaba si profanaba el día del Señor? ¿Morías? Se atentaba contra la vida de otro. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si en la ley de Moisés decía el que viola la ley muere irremisiblemente, dice el escritor de Hebreo, y esto me hace estremecer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, si en la ley, el que violaba la ley moría, ¿cuánto más el que pisotea a Cristo, hermanos? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá aquel que diga ser cristiano, pero no viva como tal, sino que pisotea al Señor? Y ahí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos juegan y juegan con el pecado, pensando que nunca van a recibir el daño del pecado, la consecuencia del pecado. ¿Saben lo que le pasó a Sansón? Me estremece ese texto. ¿Saben lo que dice Sansón? Cuando él querían ver su fuerza, ¿saben de dónde venía su fuerza? ¿Recuerdan cuando Dalila lo engañó? Y le decía una mentira y luego lo amarraban y Sansón con toda su fuerza, esto volvía a escabullirse de los filisteos por jugar con el pecado. ¿Y qué pasó? Cuando ya dice que lo redujo a mortal angustia, esta mujer, que la Biblia dice que la mujer, esta mujer perversa, la mujer de Proverbios, esta mujer que el hombre no debe elegir, dice que puede reducir el alma del varón a un bocado de pan. Saben cómo ganar el corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer lo redujo a mortal angustia y él le contó todo, de dónde provenía su fuerza. ¿Y sabe qué? Esta mujer le dice, los filisteos contra ti, Sansón. Y Sansón trató de escabullirse. ¿Y qué pasó? Ya no podía. Porque no sabía, dice Sansón, que Dios ya se había apartado de él. Bueno, jugó tanto con el pecado que no se dio cuenta. Pensó que se iba a escapar como las otras veces, pero no se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. A veces jugamos con el pecado pensando que Dios nos va a perdonar y vamos a estar bien, pero no nos vamos a dar cuenta, si seguimos perseverando en ello, que un día Dios se va a apartar de nosotros y ya no va a devolvernos. Dios se apartó de Sansón. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, lo capturaron y sacaron sus ojos. Y luego murió. Se arrepintió al final, ahí murió. Consecuencias del pecado. ¿Tomará el hombre fuego en su seno? Toma fuego aquí, dice la Biblia. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que su pie se queme? El dicho, ¿qué dice?
No juegues con fuego, que te vas a quemar. El pecado quema, causa daño. Pero si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Oremos. Y si tú crees que no has sido libre en tu corazón, bueno, clama al Señor desde lo profundo de tu ser y pídele, Señor, libértame. Yo he pecado, yo soy esclavo del pecado, yo necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito la salvación, esa libertad que solo Cristo puede darme. Obra en mi vida, obra en mi corazón, sálvame, hazme libre. Clama de lo profundo de tu corazón, porque solo el Hijo puede hacerte libre. Corre a Él con fe y arrepentimiento. Y si tú ya eres un cristiano que ha sido libertado, pero aún sigues jugando con el pecado, bueno, confiésalo hoy y apártate. Apártate. Porque si no vas a sufrir las consecuencias del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es maravillosa. Y dice ella que si permanecemos en ella, somos verdaderamente tus discípulos. Queremos permanecer, Señor, en tus palabras. Obra, Señor, a través de ella en nuestro corazón. Y haznos cada día más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nuestros deseos y placeres mayores sean Cristo y no los afanes de este mundo. Que no hallemos deleite en este mundo, Señor, sino en ti. Oh, perdónanos las veces que te hemos fallado, que nos hemos olvidado de ti, que te hemos dejado, Señor. Gracias por Cristo, que nos libertó del pecado. Te alabamos, Señor. Y pido que a través de esta palabra tú obres en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor para terminar. Dios les bendiga, hermanos. Amén.